Tipos de investigación. Vamos a utilizar 4 criterios para clasificar nuestros estudios. El primero, según la intervención del investigador. Los estudios serán con intervención y en ese caso se llaman experimentales, o sin intervención para ser denominados observacionales. Los experimentos siempre son planeados y por ello son prospectivos. Siendo que tienen una intervención, debemos hacer una medida antes y después de la misma, por ello son longitudinales. Su función es relacionar variables, por ello son analíticos. Su nivel investigativo es explicativo, porque tratan de relacionar dos variables en función de una causa y efecto. Además, son también siempre controlados. Mientras que los estudios observacionales se desarrollan sin la intervención del investigador. Los datos reflejan la evolución de la enfermedad ajena a la voluntad del investigador. Segundo criterio, según la planificación de la toma de datos. Los estudios pueden ser prospectivos cuando los datos necesarios para el estudio son recogidos a propósito de la investigación. Estos datos son de mejor calidad que cuando nos copiamos de registros ya realizados, porque son mediciones controladas. A este tipo de datos se le conoce con el nombre de datos primarios. Mientras que los estudios retrospectivos recogen la información de registros donde el investigador no tuvo ninguna participación. Estos datos no son tan exactos y no podemos dar fe de la exactitud de sus mediciones. A este tipo de información se le conoce con el nombre de datos secundarios. Entonces, los estudios prospectivos son los que se realizan con datos primarios y los retrospectivos los que se realizan con datos secundarios. Según el número de ocasiones en que se mide la variable de estudio. Los estudios pueden ser transversales cuando todas las variables son medidas en una sola ocasión. Por ello, de realizar alguna comparación se tratan de muestras completamente independientes. En otros estudios, requerimos de hacer más de una medida sobre la variable de estudio. Estos estudios se conocen como longitudinales. En el caso de tener solamente un grupo, las comparaciones se pueden realizar antes y después de la medida, antes y después de una intervención o antes y después de un seguimiento. En ese caso hablamos de muestras relacionadas. En realidad es solo una muestra, pero hay dos medidas. Según el número de muestras a estudiar. Cuando estudiamos solamente una muestra, estos estudios son netamente descriptivos. Y cuando tenemos más de una muestra, los estudios son analíticos. Los estudios descriptivos son necesariamente univariados, porque solo describen o estiman parámetros en la población de estudio a partir de una muestra. Mientras que los estudios analíticos intentan explicar, en algunos casos no llegan a explicar, pero su intención es esa, las variaciones de una variable en función de otra u otras. También establecen la asociación entre factores. Una confusión frecuente en algunos investigadores es considerar el término descriptivo como sinónimo del término observacional. Estos dos términos, por supuesto, no son sinónimos. Algunos estudios observacionales pueden ser analíticos. Como ejemplo tenemos el estudio de los casos y controles. Es un estudio sin intervención, es un observacional,
pero no es descriptivo, es analítico, porque de lo que se trata es de comparar lo que ocurre en los casos respecto de los controles. Estos son los tipos de investigación.